Doctor, muy buenos días, muchas gracias. ¿Por dónde empezar con este asunto que sigue siendo polarizante, la reforma al Poder Judicial? ¿Había lugar o no para que un juez otorgara una suspensión que trataba de retrasar la publicación de la reforma al Poder Judicial? Hola, Oscar, buenos días a ti, a todo el auditorio. Si me permites contestarte esta pregunta. Sí. Y para que la gente en nuestro auditorio lo pueda entender, quiero apelar a tu tiempo, a tu espacio, a la historia. Y déjame tratar temas como el principio de supremacía constitucional, todo lo relativo al amparo, al control constitucional, y vas a ver cómo voy a intentar contestar tu pregunta haciendo uso de lo que es el origen de todo esto. Es muy breve para el auditorio, pero para que el auditorio lo entienda, porque estamos cayendo en una serie de desacatos que nos van a afectar a todos, porque ya la ley nos respeta. ¿Me das permiso? Por favor, bueno, sí. Mira, en 1881 se da un caso muy importante, Marbury contra Madison, que va a sentar un precedente en la historia de los Estados Unidos cuando se dan sus elecciones presidenciales. 1801. El presidente saliente nombró en ese tiempo a 42 jueces. Sin embargo, con la situación del momento, el secretario de Estado no entregó las actas de nombramiento. Falló en eso a 4 jueces, entre ellos al señor Marbury. Cuando Jefferson asume la presidencia, su nuevo secretario se negó a hacer la entrega de las actas, iniciándose un conflicto, en el cual John Marshall, que en ese momento encabezaba la Suprema Corte de Justicia, decidió estudiar la legalidad a la cual se apegaba la queja del señor Marbury, que no había sido nombrado como juez. Y es así como se establecen las bases en lo que actualmente conocemos como el principio de supremacía constitucional. Vamos con el segundo punto, control constitucional. La importancia de este caso de Madison, o Marbury versus Madison, es que radica en que los tribunales tienen la capacidad de realizar un control de constitucionalidad en donde los jueces se les da la atribución de dejar de aplicar una ley que esté violentando a nuestra Carta Magna, es decir, a nuestra Constitución. Y se determina la importancia de la división de poderes en los sistemas democráticos. A partir del caso de Marbury, se crea el modelo doctrinal de control de constitucionalidad, en el que se deben de ajustar las leyes para que se apliquen respetando los preceptos constitucionales. Así, la Suprema Corte deja de participar en actividades políticas partidistas y tiene la obligación de emitir sus resoluciones apegadas al espíritu de nuestra Constitución. Vamos con el amparo. En el siglo XIX, México hizo historia en el mundo legal al crear el juicio de amparo con el yucateco Manuel Crescencio García Rejón en el año de 1841. Y esto se ve plasmado en la legislación yucateca y se lleva a nivel federal en 1847 por el diputado constituyente del estado de Jalisco, Mariano Otero. Actualmente la figura está bajo la lupa de las autoridades y la sociedad. La razón es muy clara. Ha sido una herramienta que ha obstaculizado algunas de las leyes y obras emblemáticas de la actual administración. La respuesta del Poder Ejecutivo fue descalificar no solo a los jueces que otorgaban los amparos, sino a la existencia misma de esta figura. Déjame darte un ejemplo. Los niños con cáncer que no tenían medicinas. Un juez otorgó el amparo para que así se les pudieran dar las medicinas. El amparo fue una figura innovadora a nivel mundial y también producto de luchas sociales contra los abusos de la autoridad sobre los ciudadanos, sobre ti, sobre mí, sobre el auditorio. El amparo nació como una garantía para proteger a la gente de violaciones a sus derechos por abusos de la autoridad. Es cierto, los amparos se han convertido para muchos políticos o criminales en un sinónimo de impunidad. Y vemos cómo personas acusadas de corrupción o violaciones a la ley se amparan evitando que se ejerza acción legal contra ellas. Por lo tanto, la ley de amparo se ha modificado y reformado
varias veces en las últimas décadas buscando que sea más eficaz y más justa. Vamos a los hechos. Actualmente hay un amparo que otorga la suspensión provisional al Poder Legislativo por violaciones a la reforma judicial. No es a la reforma como tal, sino al proceso de creación, al debido proceso, como le dicen los abogados. Este amparo que provocó la suspensión provisional en la publicación de la reforma judicial por violaciones al debido proceso no fue presentada por la oposición, que es el PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y PRD. No fue por ellos. Fue presentada por un grupo de ciudadanos. El juicio de amparo no va en contra de la esencia de la reforma, va en contra del debido proceso, del proceso que le dio creación y también, por consecuencia, la aprobación de la misma. El Poder Legislativo, representado en este caso, como tú lo sabes, por el Congreso de la Unión, se debe de someter a la norma constitucional y no a los deseos de ningún otro partido como el Ejecutivo. Es aquí donde el caso Madison contra Marbury determina la función de cada poder. Tú te dedicas a esto, tú te dedicas a esto y yo me dedico a esto. Nuestra Constitución va más allá de intereses políticos de un partido. Ellos van de paso. La Constitución se va a quedar por siempre mientras esta nación exista. Aun cuando se argumente que el partido oficial tiene mayoría en el Congreso, la Constitución es realmente sagrada. Esta mayoría que conforma a nuestro Congreso no puede quitarle a alguien el derecho de ir a ampararse. Y tampoco puede quitarle el derecho de suspender un acto legislativo si alguien, algún ciudadano, se considera vulnerado en sus derechos. Los diputados y senadores no son jueces para conocer de este tema. Solo deben de respetar dicha suspensión y apelar al imperio de la ley, porque tú y yo y todos los que nos están oyendo tenemos un Estado de Derecho en este país que se encuentra protegido por nuestra Constitución. Sí. Déjame concluir. La verdad siempre, querido Oscar, es análoga. La verdad tiene un factor de unidad y mucha diversidad. Todo diálogo empieza siempre por lo compartido, no por el punto que nos divide. Es importante enseñar que aquí lo importante, lo compartido es México, nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Y hay que enseñar a los jóvenes a expresar sus ideas firmemente, con amabilidad, simpatía y respetando la legalidad y el peso de la ley. Bien. Si no se respeta la Constitución, no habrá cabida para un diálogo justo, abierto y demócrata que honre nuestra historia y sobre todo el camino y destino de esta gran nación, queridos. Mi querido Arturo, para cerrar esto y con la información reciente que se tiene respecto a que la ministra Piña ha abierto una nueva consulta en la Corte, un asunto que se ha clasificado de urgencia y se turnó al ministro Juan Luis González Alcántara Carranca para elaborar un proyecto. ¿Coincidirías en esta idea de la ministra Piña, entiendo, por toda el razonamiento y la argumentación que has hecho, de la revisión de la idoneidad, si se puede expresar así, de la promulgación de esta reforma y como recurso posible pues su revisión ahora en la Suprema Corte? Claro, porque de alguna forma, una vez que entra el estudio, se tiene que estudiar. Tú no por tener mayoría en el Congreso, como acabo de decir, va a significar que tú, yo o cualquier otro ciudadano haga uso del juicio de amparo. El amparo sigue vigente hasta el día de hoy. Lo importante es que durante todo el proceso se cometieron, de acuerdo a lo que se argumenta, violaciones al debido proceso que afectan nuestras garantías y derechos humanos. Vamos a esperar qué dice la Corte, que lo pueden estudiar, claro que lo pueden estudiar, pero lo más importante es que no caigamos en esta crisis constitucional que nos afecta a todos, tanto a nuestra imagen al exterior como nuestra forma de convivencia. Estamos llenos de odio. Hay que buscar puntos donde
todos compartamos. Las cabezas de gobierno deben de buscar esos puntos, no la que nos divide, sino donde compartimos lo ideal, porque hemos caído en un desacato, en una violación constante de la ley, que por parte de nuestra clase gobernante no es una buena señal. En este momento se respeta la ley, en este momento no la respeto. Bueno, cuando llegue nuestra próxima presidenta sí la voy a respetar porque compartimos la misma ideología política. No, la ley debe ser ciega y debe aplicar sin ser influenciada por tintes políticos, querido. Muy bien. Estimado Arturo Argente, muchas gracias por este análisis. Que tengas un gran día. Igualmente, querido Oscar, mandarte un abrazo y desearle a todo el auditorio un excelente fin de semana. Gracias. Pues ahora nos queda esperar. Ahí está el análisis, los posibles ángulos a considerar en todo esto. Y vamos a esperar qué dice la Corte tras esta consulta que ha formulado la ministra presidenta Norma Piña para determinar pues lo que pueda pasar con la reforma al Poder Judicial. Se han interpuesto recursos para tratar de suspender la aplicación de la reforma por vicios en el proceso legislativo y su contenido. Pues a observar, entender, es lo que sigue. 8:05.